Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 17 de marzo. Hoy recordamos en la liturgia de la iglesia a San Patricio, obispo. San Patricio nació en Inglaterra hacia el año 385. Consagró su vida a la evangelización de Irlanda. Su oración y penitencia eran asombrosas, y a ellas juntaba un sentido de la realidad que lo capacitó para adaptar su apostolado a las condiciones sociales y políticas de los celtas. En su lenguaje sencillo para evangelizar, solía explicar que así como las tres hojitas de un trébol hacen una hoja, de igual modo el Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Patricio. También conocemos aquella famosa coraza de San Patricio, una oración muy famosa que libra de las acechanzas del enemigo, de las brujerías y del mal a todas aquellas personas que piden su intercesión. Por eso también se le conoce y se sigue su devoción. Hoy también tomamos el texto de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el texto que se propone tiene como objetivo darnos cuenta, primero, de la misericordia de Dios, segundo, de la brecha que se abre entre personas que muchas veces tienen mucho materialmente y no logran compartir, y aquellos que no tienen prácticamente nada materialmente, pero tienen un corazón sincero. También esta escena, si nos damos cuenta, es una crítica al sistema del momento, sobre todo en la última estrofa, cuando Abraham pide que Lázaro visite su casa para que se conviertan, y Jesús, pues al ir narrando esta escena, manifiesta lo siguiente: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿Por qué pides que un muerto resucite? Si un muerto lo dice a mis hermanos, dice aquel rico, se van a arrepentir. Y Abraham dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Es decir, si no escuchan la palabra, Moisés y los profetas representan a la Torá, Moisés y a todos los profetas del Antiguo Testamento. También el caso de la mención de los profetas. Y más adelante dicen: y aunque resucite un muerto, también sabemos que Jesús resucitó al tercer día. Y no le creyeron, no confiaron en él, no confiaron en el Mesías.
Hoy también nos damos cuenta de cómo se abre una brecha entre ricos y pobres todavía hoy. Las riquezas del mundo están contenidas en manos de unos pocos, ¿sí? Y mal distribuidas, si nos damos cuenta, de tal forma que es una gran mayoría la que no tiene nada, la que sufre de hambre, e incluso pues se abren brechas tan abismales porque hay personas que no tienen ni para vivir, que mueren literalmente de hambre en muchos lugares del mundo, incluyendo Guatemala. Por eso la importancia de ser personas justas con el prójimo, de hacer lo que me corresponde en este momento y en esta circunstancia específica, lo que me corresponde en mi trabajo, lo que me corresponde en la sociedad, lo que me corresponde en la iglesia. Hoy entonces la escena nos presenta a aquel hombre rico llamado Epulón. Los evangelios apócrifos nos dan el nombre, y los evangelios apócrifos son parte de la tradición de la iglesia, no son canónicos, pero nos sirven como de referencia. Y nos damos cuenta que está el mendigo Lázaro, el rico Epulón, el mendigo Lázaro. El mendigo Lázaro que quería en vida llenarse con las obras de la mesa de aquel rico. Si nos damos cuenta, y el rico nunca atendió la necesidad de aquel pobre hombre. ¿Cuántas veces he atendido la necesidad de mi prójimo, del enfermo, del que sufre, del que me pide, como dicen las obras de misericordia, del que debo de cuidar? ¿Por qué? Porque debemos de dar de comer al hambriento, de aquel a quien le he dado un vaso de agua o lo he dejado de hacer. Vestir al desnudo, ¿será que he buscado dentro de mi ropa realmente qué utilizo o qué no para dársela a los necesitados, pobres, desvalidos, marginados, aquellas personas de la calle, los migrantes y tantos que tienen más necesidad? Evidentemente, pues nos damos cuenta cómo se hace esta comparación. Y dice también que mueren los dos. Y claro, Lázaro es llevado a la presencia de Abraham. Abraham representa en este texto bíblico a Dios nuestro Padre. Y muere también el rico. No ponen nombre en este texto bíblico, aquel rico, porque muchas veces el rico podemos ser tú y yo, que no compartimos, que no tenemos un corazón sincero, que no somos misericordiosos con el prójimo, que no logramos dar un poquito de tanto que Dios nos concede, y por eso no le ponen nombre. Quienes nombran a este rico, pues son los evangelios apócrifos, como lo dije anteriormente, pero tiene un nombre: Epulón. Es importante saber que Epulón también muere, pero muere en pecado. No quiere compartir, tiene un corazón duro, no busca hacer caridad, el bien a los demás, si nos damos cuenta. Y también, por otro lado, en este lugar se encuentra precisamente pues Epulón, ¿sí? Está Lázaro y está Epulón. Si nos damos cuenta, hoy la palabra nos pide que centremos nuestra mirada en Lázaro, en aquel siervo de Dios, en aquel mendigo, en aquel que le hacía falta tal vez un poco de comida, pero tenía un corazón encendido por el amor de Dios. Y por eso hoy Epulón, aquel rico que está dentro de aquel lugar de castigo, invoca el nombre de Dios y pide que Lázaro, aquel hombre pobre que nunca recibió nada del rico, moje su dedo en el agua para que refresque la punta de la lengua de aquel hombre. Y claro, evidentemente eso no lo puede hacer Lázaro. Lázaro pasó mendigándole a él toda su vida tantas cosas y no le dieron nada. Y si nos damos cuenta, pues hoy es importante fijarnos en el rostro del otro, escuchar al otro, percibir al otro. Hoy también qué indispensable saber que gozamos de consuelo, los que tienen tormentos en su vida, aquellas personas que se encuentran en un desierto espiritual, como en un abismo vacío. Y por eso hoy Jesús nos hace conciencia.
Te ruego, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, le dice pues aquel rico. Y Abraham contesta, no, ahí tienen a Moisés y a los profetas, es decir, ahí tienen la palabra de Dios. Si no escuchan la palabra, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Jesús ya sabía su destino. Él iba a morir clavado en una cruz y ni así creyeron que él era el Hijo de Dios. ¿Cuánto podemos tener un corazón obstinado? ¿Cuánto podemos tener un corazón que sea duro? Por eso debemos aprender a tener un corazón solidario, presto al compartir. Pidámosle al Señor que nos ayude entonces para que podamos vivir de esta manera. Hoy también el Papa Francisco nos da unas pocas ideas sobre la reflexión de hoy. En el Evangelio de hoy, dice el Papa Francisco, podemos ver que el hombre rico no tenía nombre y el pobre se llamaba Lázaro. Jesús tenía cierta preferencia por los marginados. Para mí el corazón del Evangelio es el de los pobres, dice el Papa Francisco. Bueno, tratemos de practicar la palabra que hemos escuchado. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.